Es el problema muchas veces con la iglesia, que a veces no vemos la mano de Dios. Queremos que Dios actúe, queremos que Dios responda, queremos mucho. Pero cuando Dios nos habla, ahí sí nos hacemos los sordos, ¿verdad? Quiero, Señor, pero eso no lo oí. No vamos a ver. Si Dios siempre llega en tu necesidad, pero siempre va a dar una palabra de algo que tienes que hacer para que Dios cumpla la palabra. Dios siempre va a llegar y a decirte. Por eso, ¿qué hizo Ezequías? Ordenó su casa, su corazón. Ezequías ordenó su corazón, ordenó su relación con Dios, ordenó su casa. Por eso Proverbios dice: sobre toda cosa guarda tu corazón. Guarda tu corazón. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues en nuestro corazón está todo. En nuestro corazón los deseos malos, los buenos, todo está ahí. Por eso la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces Dios no va a lo desordenado. Dios no le va a dar vida. Dios no va a dar vida donde hay desorden. O sea, Dios puede cambiar, sí, un desorden, pero siempre va a depender de ti. Si tú quieres cambiar ese desorden, va a depender de ti. Entonces la oración que tú hagas puede cambiar la sentencia que tú tienes en tu vida. Una sentencia de un doctor que diga: ya tienes cáncer terminal. Dios llega y Dios puede cambiarlo. Tienes esta enfermedad de muerte. Dios llega y te dice: yo te voy a cambiar. Yo voy a cambiar tu situación. Tienes una situación financiera, por ejemplo, que estás padeciendo con eso. Dios llega y te dice: yo la voy a cambiar. O una situación legal, yo la voy a cambiar. Dios llega, pero Dios va a hablar. Dios va a hablar. Después que te dice: yo te voy a cambiar, Dios te dice: pero haz esto. Abraham, Dios le dice, le da primero a cualquier: wow, gloria a Dios, gracias Señor, que me vas a bendecir, vas a dar todo. Pero luego le dice: pero Abraham, ahora viene lo que tienes que hacer. Ya le dio la palabra de bendición, ¿verdad? Como nosotros cuando viene un profeta y dice: Dios te va a bendecir, te va a levantar. Pero luego cuando viene la palabra, el Señor dice que tienes que cambiar esto. Y ahí sí nos quedamos, ahí sí nos decimos: sí, porque las palabras a cumplir dependiendo de que si tú haces lo que Dios dijo. Sí, es como, ¿verdad? Como decía un momento, que a veces viene un profeta y dice: Dios te va a usar como profeta para las naciones, o evangelista, lo que sea. Gloria a Dios, me va, como se alegran muchos. Pero luego, al siguiente día, los ves viviendo su vida de la misma manera. ¿Tú crees que va a suceder? Aunque Dios lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios, cuando da una palabra, es para que cambies tu vida. Mucha gente busca profecía. Busca profecía para ver qué Dios le va a decir. Pero Dios solo va a dar profecía para que cambies tu vida. Pero la mayoría le dan profecía y gloria a Dios, pero siguen su vida igual. No. Dijo Jesús: vete, pero no sigas viviendo igual, porque cosa peor te puede venir. Jesús lo dijo. Entonces Dios da una palabra siempre. Dios puede cambiar, ¿verdad?, tu sentencia. Si Él habló, Dios puede cambiar. Dice la palabra: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Cuando Ezequías pone su rostro hacia la pared, empieza a llorar, ese Señor: ¿cómo he vivido contigo? Con integridad. Dice la palabra que Isaías solo fue, le dio la palabra y empezó a salir de su casa, de la casa del rey. Pero dice la palabra que no salía ni del patio. Cuando Dios le habla de vuelta a Isaías, le dice: Isaías, regrésate y dile que le doy 15 años más de vida. Imagina, tuvo que orar tanto Ezequías. Imagina, no salía ni del patio. Cuando ya Dios estaba mandando de regreso a Isaías: dile que le doy 15 años más de vida. La reacción que Ezequías tomó
hizo que Dios le diera más años de vida. Aunque Dios mandó a Ezequías a ver dónde andaba Ezequiel, y Ezequías ve a decirle que va a morir, ordene su casa. Imagina, lo manda para dar una palabra de muerte, pero no sale de su casa cuando Dios mismo cambia la palabra y dice: regrésate, dile que le doy 15 años más de vida. Depende cómo reacciona ante la palabra de Dios. Dios lo puede hacer. Queremos ver la mano de Dios, tenemos que estar atentos a lo que Dios dice, hacer lo que Dios dice, porque siempre Dios nos da una palabra para cambiar nuestra vida. Siempre es para cambiar, no es para otra cosa. Pero muchas veces no, empezamos primero a ver: ay, ¿será que esto es así? Con Dios no se pregunta, pues si quieres entender a Dios, nunca lo vas a entender. Si buscas entender a Dios, no lo vas a entender. Muchas veces queremos entenderlo. No, pero es que si Dios, no, así no lo hacía nunca. A esto lo hacían así. ¿Recuerda a los fariseos? ¿Recuerda a los fariseos? Fariseos eran hombres de palabra. Los fariseos sabían la palabra más que cualquier teólogo de esos tiempos, porque esos desde niños se aprendían toda la palabra. Sabían la palabra de memoria. Pero cuando llega Jesús, lo rechazaron. Lo rechazaron porque decían: no, ¿cómo es que? Si fuera hijo de Dios no va a agarrar el lodo. Uy, qué cochino, va a agarrar el lodo y con saliva se lo va a echar en los ojos a este ciego. No, es un cochino, ese es del diablo. Porque ellos nunca habían visto que en la palabra decía que Dios lo hacía de esa manera. Siempre lo juzgaban por eso. Querían entender a como ellos entendían. Siempre los fariseos, como digo, sabían la palabra, pero como ellos querían a su manera, como ellos entendían, querían que hiciera Jesús todo, nunca lo entendieron. Lo terminaron rechazando a Jesús. ¿Por qué? Porque nunca entendieron, porque ellos esperaban entender, hasta terminaron mandándolo a la cruz, porque no lo entendieron. Así muchos cristianos a veces queremos entender. No, pero es que Dios es bueno. No, pero es que Dios así. No, es que Dios lo hace de esta manera. No, si leeras la palabra te darías cuenta cómo Dios es. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es amor, pero también Dios es amor. Dios siempre es amor. Dios siempre está para ayudarnos. Dios siempre quiere ayudarnos, pero nosotros muchas veces no atendemos su palabra. No atendemos a la palabra. Dios siempre quiere darte vida, ¿verdad? Ezequías, Dios le da una palabra, pero la reacción de Ezequías hizo que Dios cambiara la palabra. Dios cambiara la palabra. Entonces, muchas veces no trates de querer entender a Dios. Simplemente sigue lo que Dios dice. Si tú leeras la palabra, como digo, te das cuenta en la palabra cosas que dirías: wow, eso. Sí, si te has dado cuenta, hasta a un hombre Dios lo manda, a un profeta. Dios le dice: ve, agarra estiércol y encima del estiércol hazte una torta y cómetela. Imagínate que te lo dijera Dios, eso, ¿qué dirías? Es del diablo. ¿Por qué? Porque a veces queremos entender a Dios. No, Dios muchas veces actúa para ver tu reacción, para ver cómo tú vas a actuar. Este profeta estaba dispuesto, porque cuando le dice, no le dijo de gente, excremento de gente. Pero de ahí donde vio su reacción del profeta, le dijo: ¿sabes qué? Mejor hazlo con de animal, es que es menos feo, ¿verdad? Cosas así. Si pusiéramos, vea, entonces Dios no trate de entenderlo, simplemente obedece. No trate de entenderlo. Es como a otro le dice Dios: ve y cásate con aquella prostituta.